Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Bendiciones. Qué placer poder entrar a sus casas este tiempo que vamos a pasar juntos adorando al Señor. Son casi las 0 horas para nosotros aquí, 23:55, que hemos podido armar todo para grabar, para estar más cerquita de ustedes de alguna manera y bueno, confiando que el Señor va a darnos suficiente de su presencia, de su palabra para edificarnos a todos. Por supuesto, con el deseo de que esta palabra y este tiempo que compartamos sea maravilloso para ustedes también. Y de lo que estamos viviendo, bueno, es más, un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que tiene que ver con la cuarentena, con la pandemia y diciéndole desde aquí que nos cuidemos, de que, bueno, de que hagamos las cosas como corresponden, de manera que Dios pueda cuidarnos. Y mientras tanto, mientras que estamos en nuestras casas, buscamos al Señor, adoramos al Señor, buscamos tener una mejor relación con nuestro Dios. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que pasar de tener solo una comunión a tener una buena relación con nuestro Dios, ¿no? Una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Como hemos venido aprendiendo, el video pasado hablamos acerca de la adoración, que la adoración es entrega, la adoración es rendición, es darle lo mejor de nosotros al Señor. No sé cómo lo estás haciendo vos, pero realmente cuando vemos a la luz de la palabra lo que el Señor ha revelado, lo que el Señor ha dejado para nuestras vidas, crece en nosotros un deseo de agradarle, un deseo de hacer su voluntad, y eso esperamos, que al llegar a tu casa y ya que nos permitís entrar, queremos que la presencia del Señor visite tu hogar, visite tu vida, y entender esto, que el Señor no está solo para complacer aquellas cosas que nosotros le pedimos, ni siquiera está solo, no podríamos decir, Él es soberano, Él está siempre, Él es eterno, Él habita siempre, pero Él va a hacer las cosas a su voluntad. Exacto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que por más que caprichemos delante de su presencia, queriendo que Él haga las cosas como nosotros queremos, no serán de esa manera. Y quiero compartirte la palabra del Señor que está en 2 Corintios 2:15 o 16, acá ya comienzo con esta letra chiquitito, 15, y dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hacia Dios. ¿Qué olor está alargando nuestra vida? Qué pregunta. En este tiempo, ¿no? Como estuvimos viendo acerca de la adoración, pero ¿qué olor tiene nuestra vida? Y ¿sabes qué? No se trata del perfume que nos podemos poner, y si nos bañamos o no nos bañamos, qué perfume, qué fragancia usamos, sino qué es lo que portamos. Cuando andamos, aquellos que ya pueden salir a trabajar y tienen algunas habilitaciones para salir, ¿qué fragancia siente que hay en vos? Cuando te pones en el Facebook a escribir, a publicar, ¿qué fragancia estás dejando? ¿Qué mensaje estás dejando y estamos dejando a las personas que nos rodean? Y así podríamos hablar de todas las redes que por ahí usamos, los WhatsApp. ¿Para qué los usamos? Para quejarnos. Podemos estar pasando una situación tal vez complicada, difícil. Al Señor no se le pasa por alto, y quiero que sepas esto, que a Dios no se le pasa por alto tu vida, tu situación, que el Señor sabe tener cuidado de nosotros. En este día estuve mensajeándome, escribiendo y mandando audio con varias personas, varias mujeres de la iglesia, y preguntándoles cómo estaban, y para alegrarnos en nuestro corazón podemos ver cómo Dios cuida a su iglesia, cómo Dios cuida a sus hijos, y ellas podían responderme y decirme que el Señor estaba extendiendo su mano poderosa en favor de su vida, de su casa, de su matrimonio, de su familia. El Señor no les hacía faltar nada, les suplía todo
todas las cosas. Pero si vos que estás ahí, estás escuchando y decís, bueno, pero eso pasa con algunos nomás y a mí las cosas no me están yendo muy bien. Bueno, vamos a entrar por la palabra del Señor. Vamos a ver principalmente qué fragancia estamos dando nosotros. Si dejamos ver que Cristo vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, o como dijimos los otros días, queremos vivir al modo viejo de la vieja vida en una vida nueva que el Señor nos da. No podemos vivir las dos vidas juntas. O escogemos una y desechamos la otra, o viceversa. Yo decido tener la vida nueva que el Señor me da para que las cosas me vayan bien, y quiero tomar esta palabra y quiero que la hagas propia para tu vida y que juntos podamos ser esa fragancia, ese perfume que tenemos que ser cuando salimos a la calle, cuando andamos en algún lugar. Dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Hay dos maneras. Hay una forma de sentir esta fragancia muy hermosa, muy linda para los que se salvan, pero para los que se pierden es olor a muerte. Qué tremendo. Un poco de esto hablábamos los otros días cuando hacíamos referencia a esa planta que es tan hermosa por fuera, pero que su fragancia es un olor a podrido, ¿no? Y bueno, en esto estamos corrigiendo en este tiempo la iglesia de Jesús, la novia de Jesús, a quien Él va a venir a buscar. Esperamos su venida, esperamos que Él venga por nosotros, por su iglesia, nos preparamos y que nuestra adoración pueda ser la mejor para el Señor. Así es, de eso se trata. Y bueno, vamos a adorar al Señor, vamos a preparar nuestros corazones ahí donde estás, en tu lugar, este tiempo que es dedicado para escuchar este video, para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos, y que puedas tener esa sensibilidad junto con nosotros. Y Señor, aquí estoy y venimos por ti, Señor, venimos para escuchar tu voz, Señor, para oír lo que tienes para decirnos, para tener oídos, Señor, y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Es lo que queremos, Señor, rendir con nuestras vidas, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Hijo de Dios, hoy quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Vamos a decir al Señor ahí: yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en lo que harás en mí y a través de mí, Señor, en este tiempo. Tu obra no ha cesado, tu obra no ha terminado conmigo, Señor. Oh, tu obra no ha cesado, tu obra no ha terminado, Señor, en mí. Yo creo en ti, Jesús. Ahí donde estás, decíselo a Él. Y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos a decírselo de nuevo. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Tu obra, papá. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Su palabra dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que le veamos a Él cara a cara. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y eso llevará todos los años de vida que tengamos aquí en la tierra. Por eso, mientras más dispuestos están nuestros corazones, más fácil es al Señor hacer su obra en nosotros. Más fácil es para el Espíritu Santo forjar el carácter de Cristo en nosotros, para que entonces pueda emanar el olor de vida de Cristo donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos. Por
Por eso creemos en la obra que el Señor hará en nosotros, pero también a través de nosotros, para bendecir a muchos. Para que por medio de tu vida y de mi vida muchos le puedan conocer al Señor. Hasta el día que nos toque cerrar nuestros ojos aquí en esta vida y abrirnos delante del Señor. Vamos ahí donde estás en tu lugar, decir: Señor, que tu obra no se detenga en mí, Señor. Oh, Señor, determina en mi corazón, Señor, desarrollar un carácter de obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que no encuentres estorbos en mi vida para poder obrar. En el nombre de Jesús, y que todo lo que hagas en mi vida, Señor, y a través de mi vida sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Que al vernos la gente tan solamente pueda hacer una sola cosa, y es glorificarte a ti, Señor, por aquello tan grande que has hecho en nosotros, Señor. Porque ya no somos lo que éramos, Señor, pero hoy no somos, Señor, aquello que tú has soñado que seamos, porque hay mucho todavía por obrar en nosotros. Ahí donde estás en tu lugar, decirle: Señor, dispongo mi vida, mi corazón, para que tú obres, Señor, sin límites, sin medidas, Señor, sin condiciones, sin condiciones. En el nombre de Jesús, vamos a aprovechar este tiempo. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, precioso Señor, es tu obra preciosa en nosotros, Señor. Vamos ahí a adorar al Señor. Adorarle, recuerda, es mucho más que una canción, es mucho más que palabras, es mucho más que un momento musical. Adorarles allí en tu lugar, decirle: Señor, me rindo, me entrego, Señor, a tus propósitos, Señor, a tu voluntad, Señor. Señor, para hacer lo que debo ser y para hacer lo que debo hacer, Señor. Ahí el Espíritu Santo está oyendo tu oración, está oyendo mi oración. Está viendo tu entrega, está viendo mi entrega. Dios en alguna oportunidad se cansó de su pueblo porque eran expertos en rituales, en celebraciones de fiestas. Se supone que todas ellas eran para honrar al Señor, para celebrar su nombre. Pero empezó a ver algo en ellos, y era que su corazón estaba lejos de Él. Y un día dijo: ya no recibiré más sus cantos, ya no recibiré más sus sacrificios, ya no recibiré más sus ofrendas, ya no son de mi agrado. Ofrenda no quisiste, ni sacrificios, sino obediencia. 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 Obediencia a nuestro Dios. No para que Él sea más Dios, no para levantar su autoestima. Obediencia para que nos vaya bien.
obediencia para expresar realmente el amor genuino que tenemos para nuestro Dios. Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Revélate, Señor. Abre mis ojos, abre mis oídos, revélate, Señor. Te quiero conocer. Abre mis ojos, abre mis oídos, revélate, Señor. Te quiero conocer. Tu majestad, tu esplendor, tu poder, sí, Señor, transformador. Tu majestad, tu esplendor, oh amado, tu poder, sí, Señor, transformador. Abre mis ojos, abre mis oídos, oh, revélate, Señor. Te quiero conocer. Abre mis ojos en estos días, papá. Abre mis oídos, oh, revélate, Señor. Te quiero conocer, oh sí, Señor, tu majestad, tu esplendor, tu poder, transformador. Vamos a decirle: tu majestad, tu majestad, tu grandeza, tu esplendor, Señor, tu esplendor, tu poder, transformador. Ahí en tu lugar, decirle: Señor, quiero conocer tu majestad, quiero tener la revelación de tu esplendor, Señor, de tu grandeza y de aquel poder que transforma las vidas, los corazones, Señor. Aquel poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para una transformación plena,
para conocer la plenitud de vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, quiero conocer ese poder que transforma, Señor. Una vida sin sentido, una vida con propósito. Una vida en depresión, en una vida con motivos para vivir suficientes. Una vida de enfermedad, en una vida de salud. Amén. El poder transformador del Señor Poder que transformas nuestras vidas. es el espíritu de resurrección, el poder del Espíritu Santo que ha pasado nuestra vida, nuestro espíritu de muerte a vida y de las tinieblas a su luz admirable. Ese poder que hizo esa obra tan extraordinaria quiere seguir operando en tu vida como en la mía, transformando por medio del poder de su palabra, de su persona, de su presencia en ti y en mí. Quiero ver tu majestad, quiero ver tu poder, tu esplendor, Señor, y ese poder que transforma las vidas, los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, en todo lugar donde te buscan, en todo lugar donde te adoramos, te buscamos, Señor. Ahí te manifiestas con poder, Señor, más que sensaciones corporales, Señor, más que experiencias corporales y emocionales, el poder que transforma una vida, Señor. El poder que transforma completamente. Alguien que vivía de una manera para que viva conforme a tu voluntad. Si ahí estás en este momento escuchando y decís, yo quiero ese poder sobre mi vida, yo quiero el poder de Cristo que transforma, que cambia el alma, que sana el cuerpo, que transforma realidades. Ahí en el nombre de Jesús, si nunca entregaste tu vida a Cristo, que puedas decirle, Señor, yo reconozco que te necesito en mi vida. Dios mío, reconozco que soy un pecador. Si sos una mujer allí que estás escuchando, reconozco que soy una pecadora, que necesito de tu perdón, Señor. Límpiame, Señor, lávame de mi maldad. Señor Jesucristo, decíselo a Él, Señor Jesucristo, gracias por haber puesto tu vida en mi lugar allí en la cruz. Por haber pagado mi deuda, Señor, y la de todos. Señor, yo te recibo en mi vida. Recibo el regalo de la salvación que tú y solamente tú puedes dar. Recibo ese regalo, Señor, y te recibo y acepto en mi vida como el Salvador de mi vida y el Señor de mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, y Espíritu Santo, aquellos que están haciendo esta oración por primera vez o reafirmando su entrega, en el nombre de Jesús, que en esta hora tú puedas tocarles de una manera especial, Señor. Que se puedan encontrar contigo, Señor, y ese poder que transforma, Señor, y que transforma vidas, que quebranta corazones. En el nombre de Jesús sea una realidad allí, en el nombre de Jesús, en este momento tan especial. En el nombre de Jesús, una obra que solamente tú puedes hacer, que no está en el hombre salvarse a sí mismo, sino que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que puedan crecer y desarrollarse en ti, Señor, y por el resto de nuestros hermanos y aquellos a quienes lleguen estas palabras y este momento, Señor. Que tu gracia esté allí tocando sus vidas, transformando sus casas, sus hogares. En el nombre de Jesús, los matrimonios, transformando relaciones entre padres e hijos, transformando realidades económicas, Señor, con tu bendición. Señor, transformando, Señor, situaciones de depresión, de angustia, de desánimo, gozo, de alegría, en el poder de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, arrancando todo aquello que no es tuyo, Señor, y estableciendo tu reino
Amén. tu gobierno, tu dominio, Sí, Señor. en cada hogar, en cada casa, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Es precioso. Exaltamos tu nombre, papá. Amén. Te damos gloria y honor a ti, Señor, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él es bueno con nosotros todo el tiempo. Dios es bueno con nosotros. Amén. Qué hermoso que es poder depositar toda nuestra confianza en Él y saber que de Él vienen las bendiciones para nuestras vidas. De Él viene la respuesta para nuestras vidas. Así que esta oración creo que encierra por ahí lo que está sucediendo en algunos hogares. Que por más que tengas a Cristo en el corazón, muchas veces te ves ahí batallando, luchando emocionalmente, como en un sub y baja, pero ahí está el Señor para abrazarte, para darte su amor, para darte su aliento, así como lo hace con nosotros cada día. Cada día Él lo hace con nosotros. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar aquí. Gracias, Señor. Y quiero darte algunos anuncios también. A la perrita se le dio por ladrar, así que vamos a esperar que pare de ladrar ella, que no sé, que debe haber sentido algo por afuera. Ahí está, y ahí seguimos nosotros con lo nuestro Con lo aquí. Ahí seguramente te vas a asustar también cuando ladra la perrita. Bueno, queremos decirte que a partir de la semana que viene vamos a estar solamente haciendo 2 videos semanales. Los vamos a estar grabando los martes a la noche. A vos te van a llegar el día miércoles y te van a llegar el día sábado. Y te invitamos a, bueno, que si tenés el interés, te bendice ver estos videos, que los puedas ver, que puedas recibir, así como nosotros preparamos un ambiente para que la presencia del Señor pueda venir, pueda manifestarse, pueda llenar nuestras vidas, llenar nuestros corazones. También te invitamos a que en tu casa prepares el ambiente para hacerlo. Decimos, la iglesia no se cerró, porque hay una iglesia en cada casa, pero de eso se trata, de que nosotros le demos el valor a estos momentos tan especiales donde nosotros rendimos nuestra vida al Señor y el Señor se encarga de edificarnos a través de la palabra y a través de su presencia. Te van a estar llegando solo dos videos semanales a partir de la semana que viene y te invitamos que te sumes siempre y cuando puedas hacerlo los días jueves y los días domingos a las 17 horas, la reunión que se hace online desde Carlos Paz, Vida Nueva Carlos Paz. Te invitamos, ahí el apóstol Joel y Ceci están ministrando para todas las iglesias hijas Vida Nueva que hay aquí en la Argentina y que también hay en España y también en Francia, que el Señor nos pueda ministrar a todos como cuerpo. Por eso te invitamos que te puedas sumar y cada mañana vas a encontrar en la página Vida Nueva Marcos Juárez un devocional para tu vida, para que puedas meditar en la palabra del Señor, pero que más importante que meditar es también ponerla por obra. Ahí vas a tener una palabra de aliento, una palabra que te desafía cada día, y también en la página de evangelismo de Redbox. Ahí también tenemos un mensaje siempre que invita a la gente a conocer al Señor. No te quedes encerrado en las cosas que te pasan a vos. Hay mucha gente que está pasando momentos muy difíciles y ese perfume, esa fragancia de Cristo tiene que salir y mostrarse a través de las redes sociales a la gente que tanto lo está necesitando. Nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Ahí Ori nos va a traer la palabra. Pedimos que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor nos ministre. Vamos a hacer el cambio. Un cambio de escena. Así es. Bueno, qué gusto, hermanos. La verdad que lo que decíamos con Cari respecto de reducir los mensajes a 2, siguiendo más o menos la estructura que teníamos
cuando nos congregamos, hablando hace un tiempito atrás, poco más de un mes, que habitualmente impartimos los días jueves y domingos, y lo hacemos entre Cari, por supuesto, los dos, compartiendo lo que el Señor ha depositado en nosotros, lo que Él viene hablando, y por supuesto quisimos utilizar esa estructura, sobre todo porque hay mucho en este tiempo, mucho ofrecimiento online de Carlos Paz, y por supuesto todo lo que cada uno desde su búsqueda personal puede obtener. Entonces también entendemos esto, que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿sí? Ya el creyente que va conociendo la palabra del Señor puede entrar, si no tiene cuidado y si no nos cuidamos en eso, en un gran peligro entre todos los que vimos, que eran como 6, que es el peligro de deslizarse, el peligro de oír la palabra y no tener la práctica de la misma, ¿no es cierto? Y eso es grave porque se considera un pecado, y es el pecado de omisión. Ese es un pecado que no se enseña. Le hemos puesto colores a los pecados, a las mentiras, le hemos puesto gravedades, pero delante del Señor realmente el pecado es pecado y nos separa de Él, corta la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, lo que queremos es esto, y tener la mesura necesaria para poder llegar a ustedes con el mensaje justo, adecuado, y de todos modos alentarles y alentarnos mutuamente a vivir la palabra del Señor. Estábamos hablando hace unos días, y el tema que estoy trayendo ya hace unos cuantos días es acerca de las cosas que Dios habló desde la cumbre de los montes, desde la cumbre de algún monte elevado. Y hablamos en primer lugar de la transfiguración de Jesús, que lo hizo con Juan, Jacobo y Pedro, y se presentaron delante del Señor Jesucristo allí en ese monte Elías y Moisés. En representación, Moisés de la ley y Elías de los profetas. Después vimos de ese tremendo acontecimiento cómo el Señor en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, luego de haber sacado al pueblo de Israel desde una esclavitud de muchos años, 430 años de esclavitud, los llevó a un monte en ese peregrinar por el desierto durante 60 días, y al cabo de 60 días el Señor estableció un punto de parada para poder acampar, de reflexión, de poder llevar al pueblo al conocimiento de cuál era su propósito. Y ahí es que en el capítulo 19 y en el capítulo 20 ya vimos anteriormente que el Señor desde la cumbre ahí en el monte del Sinaí, gracias mi amor, le dio a Moisés la ley. Y justamente estableció un nuevo tiempo, el tiempo y la dispensación de la ley, que duró hasta el día que Jesús fue al cielo, y estableció un nuevo tiempo, una nueva dispensación en la cual vivimos, y se llama la dispensación de la gracia. Son los periodos de tiempo cronológico que el Señor ha establecido para su pueblo. Así que me quedó compartir con ustedes, luego de haber visto en ese momento tan solemne que el Señor quiere entregarle la ley a Moisés y dársela a conocer al pueblo, no solamente los mandamientos, los 10 mandamientos, sino que ahí de continuo le dio la ley sobre el altar, el lugar de ofrecimiento, que no debía ser algo liviano, sino algo tenido en cuenta para honrar al Señor y para poder reconciliarse con el Señor por causa de los pecados que ya reinaban en el corazón de las personas. De tal manera que la ley en sí, los mandamientos, no son malos. Y hacíamos y poníamos este ejemplo, que si pensáramos en nuestros hijos, nos gustaría que ellos amen al Señor en primer lugar, nos gustaría que ellos no tomen ningún ídolo como fuente de su esperanza, porque sería terrible para nosotros verlos a ellos adorando ídolos de cualquier clase, ¿sí? Los de yeso, los de fundición, pero también un artista, un actor, una actriz, un deportista, un youtuber, un influencer, todo lo que hoy se mueve, por supuesto, un ministro, un pastor, claro, porque también está eso, la idolatría del pueblo de Dios sobre ministros, que el Señor ha dado una unción especial y una gracia especial, y caemos en esos errores, y por allí tenemos que tener ese cuidado. Entonces nos gustaría que sobre nuestros hijos haya este estilo de vida, ¿sí? Que no mientan, que no roben, que no adulteren, que no codicien los bienes ajenos, que honren a sus padres. Bueno, ese es el deseo de nuestro Padre para nosotros, y que vivamos de esa manera, que hagamos lo bueno. Ahora, la ley lo único que hizo fue
denunciar el pecado que operaba en el corazón humano, en la vida humana y en la vida de su pueblo. Y el Señor estableció ese periodo de tiempo para poder corregir, aunque estableció un sistema de sacrificios rituales que eran la figura y la sombra del único y suficiente sacrificio que había de venir, y es el de Jesús. Allí en la cruz, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado para un tiempo perfecto para ir por nosotros allí a la cruz, en nuestro lugar, entregar su vida, el inocente muriendo por nosotros los culpables, para que los culpables fuésemos justificados. A partir de allí, a lo largo de la Escritura, y solamente vamos a ver 3 versículos o 3 cosas puntuales respecto de la ley, encontramos que la ley no es mala. Las leyes son buenas y funcionan, y cada quebrantamiento de cualquier ley trae su consecuencia. Conozcas o no conozcas a Dios, trae una consecuencia, ¿sí? No hay nadie que traspase una ley que no tenga que sufrir las consecuencias. ¿Cuánto más con el Señor? Entonces vamos a ver la reafirmación de esto antes de quedarnos en una introducción de lo que veremos hoy, que en otro monte llamado el Carmelo, el Señor también se manifestó con poder, de una manera poderosa a través del profeta Elías, y volvió el corazón de su pueblo, el corazón extraviado de Israel, otra vez a Dios. Y fue un momento solemne, pero vamos a encontrar allí la falla del ser humano, la falla del rey Acab. Vamos a encontrar la idolatría en este rey y cuántos pasos equivocados dieron. Así que vamos a ir en parte. Salmo 19, versículos 7 al 9. Y vamos a ver que en este salmo se hace referencia a la ley del Señor. Y viniendo de un Dios santo y perfecto, la ley no puede ser mala. Al contrario, la ley es buena. Pero no nos gusta. Pero no nos gusta. Como no nos gustan las leyes terrenales. Exacto. Te dicen te tenés que quedar en tu casa porque si salís estás violando la cuarentena, y te agarran fuera y no hay una justificación, un permiso. Y bueno, así son la cantidad de personas que han perdido sus vehículos, que los han metido presos, los han demorado unos días o un tiempo, y así encontramos hoy que ya se están procesando y también en proceso de también establecer el juicio para aquellos que han venido portando el virus y que negligentemente, irresponsablemente han contagiado a otros, ¿no? Y a sabiendas muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, las leyes están establecidas para cumplirlas, y cuando hay un quebrantamiento de la ley, un traspaso de esas leyes, hay una consecuencia, ¿no? Entonces, por eso es que no nos gustan, porque justamente debieran protegernos. Y los salmistas, los que conocían al Señor, David y un montón de ellos, encontramos que tenían esta expresión correcta y esta visión correcta acerca de la ley del Señor. Miren, versículo 7 del Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué tremendo, ¿no? No hablamos de que tenga ni un solo error. El error está todo en nosotros, pero la ley del Señor es perfecta. Él nos dice, esto está mal y eso está mal. Y puede que a nosotros no nos guste, pero en cuanto al Señor y la ley que Él estableció, es perfecta, que convierte el alma. Tiene un propósito, y es convertir el alma, transformar el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Siempre hablando en cuanto a la ley, los mandamientos. Fíjense lo que produce, es sabiduría al sencillo. Y están cariñosas las pichichas, ya quieren estar con la calle. Bueno, hoy es una noche especial, así que sepan disculpar la distracción, pero bueno, ellas son parte de la familia y comparten el tiempo con nosotros, y bueno, están alborotadas en esta noche, así que ahí no pierdan su concentración. Volvemos ahí al versículo 8 del capítulo 19 o del Salmo 19, y dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Bueno, acabamos de decir con Cari que no nos gusta que nos digan lo que está mal, que nos señalen, Señor, aquellas cosas que ya no deberían estar en nuestras vidas. Por ejemplo, si sos una persona habituada a mentir, Dios te dice no mientas. Pero es que hay un propósito, y es que hay un mentiroso que engañó, que se rebeló contra Dios. Y la Biblia nos enseña que el padre de mentira es Satanás. Por lo tanto, quien miente está replicando una conducta de ese ser nefasto llamado Satanás.
¿sí? Que se rebeló contra Dios y que es el que produce lo que hoy vemos, el nivel de maldad en la gente, la decadencia moral, todo lo que hoy vemos. Entonces cuando Dios te dice no mientas, no es por una cuestión de que Él va a ser menos Dios, que Él va a ser menos, que Él no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El problema lo vamos a tener nosotros, que vamos a generar una raíz de iniquidad. Nuestros hijos se acostumbrarán a mentir. Y luego de nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones participarán de esos pecados, que para poder cubrir una mentira es necesaria otra más grande. Y generalmente el mentiroso se hace una fama y luego la gente descubre que es un engañador, un engañador. Entonces no adulteres. ¿Por qué no adulterar? Porque vas a quebrantar el pacto que has hecho con tu esposo, con tu esposa. Y eso va a traer severos problemas. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas a la generación que sigue, tus hijos, que te ven, que te observan. Entonces cuando Dios pone las reglas, son rectas, son buenas, deberían alegrar nuestro corazón. Deberíamos darnos cuenta que si Dios lo puso es porque nos ama, nos quiere cuidar y no quiere que caigamos en severos problemas, graves problemas a causa del quebrantamiento de la ley. Aquí así dice que trae, sí. Nosotros como padres le ponemos límites a nuestros hijos. Claro, exacto. Hoy está la sociedad como está y los hijos como están, porque los padres muchas veces carecemos de esa responsabilidad, de la autoridad para ponerle límites. Y parte de la gran rebeldía que hay en los adolescentes y de los jóvenes son llamados de atención a los padres, Exacto. pidiendo a gritos que le pongan límites, que los miren, que ahí están. Exacto, porque es necesario, porque así fuimos diseñados por Dios. Entonces, desde el inicio, cuando Dios formó al hombre, ya le puso límites, le puso reglas. No es que el hombre hizo lo que quiso, el Señor lo formó, lo creó, y si usted ve allí en Génesis, le dijo, te pongo en este huerto, aquí en el Edén, en este huerto, para que lo labres, para que lo guardes. Esa era la primera tarea, y de todos los árboles podrás comer menos de uno. Era sencillo, no era complicado. Y el hombre felizmente vivió junto con Eva hasta que se presentó este ser nefasto, Satanás, ya caído de la gracia de Dios, para poder envenenar el corazón de estos primeros seres humanos allí en la tierra, aquí en nuestro planeta, Adán y Eva, y poder romper así por medio del pecado la comunión que el hombre tenía con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces vemos a Dios tratando de recuperar nuevamente al ser humano perdido, y coloca las reglas, las normas de conducta para poder ver nuestra condición, ¿sí? Los mandamientos hablan de nuestro estado, de nuestro corazón. Vienen de un Dios santo y puro, pero revelan lo que hay en nosotros. Dijimos que la ley es como un espejo, y delante de la ley nos miramos y encontramos que hemos fallado en todas. Entonces esa ley nos conduce hacia el altar. Así como el Señor estableció la ley en Éxodo 20 y la ley sobre el altar es un lugar de sacrificio, es un lugar de entrega. Allí es donde fue Jesús a la cruz, que era una cruz y era un altar de sacrificio para entregar su propia vida en rescate por todos. Entonces aquí vemos al salmista David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, diciendo, tu ley es perfecta y convierte el alma. Tiene el poder de convertir el alma, transformar el alma. Tu testimonio, Señor, es fiel, es verdadero, que hace sabio al sencillo. Fíjese, una persona que vive en la ley del Señor, es una persona sabia. Es una persona que sabe vivir amando a Dios en primer lugar. Es una persona que ya ha rechazado todo ídolo, porque todo aquel que tiene un ídolo, luego finalmente empieza a vivir como ese ídolo es. Sin vida, copiando, perdiendo si es un deportista, si es alguien a quien usted admira, va a tratar de tener el mismo corte de pelo, la misma tintura, si es mujer, los mismos gestos, ¿no? Y se transforman en realmente idólatras, ¿no? Entonces es terrible, por algo Dios lo puso, y justamente nos hacen personas sabias. Al más sencillo de todo nos vuelve una persona sabia, es decir, la habilidad de vivir la vida como se debe vivir. Los mandamientos de Jehová son rectos, fíjense que alegran el corazón, debieran alegrar nuestras vidas, no traer pesar. Si de alguna manera nos hace esto, trae pesar, es porque hay cosas que arreglar. Estamos viendo algo equivocado a través del espejo de la ley del Señor. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra
los ojos. Es decir, viviendo en la palabra del Señor, en sus mandamientos, nos permite tener una vida clara, ¿no? Una visión clara de la realidad que nos toca vivir. Entonces, de esa manera no caemos en el Y error. solamente viviendo en la nueva vida que el Señor nos da, Claro. es que podemos ver con claridad, porque si no, el ser humano tiende, cristiano, recién convertido y tal vez que todavía no le ha dado todo el lugar al Señor en el corazón, a medir las leyes con lo actual que se vive. Entonces, pero ¿cómo los 10 mandamientos? Dice tal cosa, pero en este tiempo es moneda corriente hacer tal cosa. Y Exacto. medimos por los parámetros que se vive en el sistema de este mundo. Pero los cielos, la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor nunca pasará. Exacto, así es. Y el Señor ha dejado establecido, ¿no?, las normas y las reglas. Y esto es lo que produce al ser humano. Lo que vimos trae sabiduría, trae conversión genuina del alma del ser humano cuando se da cuenta que le ha fallado a Dios. O sea, es por la ley que nosotros conocemos nuestras fallas, lo gravemente que ha sido fallarle al Señor transgrediendo sus normas. Trae alegría al corazón, trae una visión clara en nuestros ojos acerca de la vida como en realidad es. Y dice el final del 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que mire quién le va a decir a Dios, estás equivocado, te equivocaste, estás mal. No, vienen de un Dios justo, santo, puro, y Él es el que pone las reglas. Y dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y eso se estableció desde el Edén, por eso opera la muerte espiritual en todo ser humano que no ha rendido su vida a Cristo, y solamente el Espíritu Santo puede resucitar ese espíritu muerto dentro nuestro para poder tener comunión con Él. Así que de eso se trata la ley. Primero trae una convicción de nuestro estado para luego producir algo que ya vamos a ver en unos minutos más. Salmo 119 es el salmo por excelencia que habla de la palabra de Dios. Es el salmo por excelencia, donde recopila salmos de muchos autores en un único salmo, el 119, que tiene 100 y pico de versículos. Un montón, acá estoy viendo porque son 176 versículos. Es el más extenso del libro de los Salmos y tiene un montón de referencias acerca de la palabra de Dios. Vamos a tomar solamente algunos versículos de este Salmo 119, el 97 al 101. Por supuesto que podríamos leer mucho más, pero no queremos extendernos. El propósito es dejar esta palabra para que puedas ahondar. Tomate la responsabilidad de entrar a la palabra, de fijar, decir, Señor, esto es lo que querés hablar a mi corazón, esto es lo que yo también quiero vivir. Y de esa manera, en ese acuerdo, es que la vida del creyente se desarrolla, madura. No se trata de adquirir un nuevo conocimiento, una nueva palabra, sino que estamos hablando de nada más ni nada menos que crecer en nuestro conocimiento del Señor y agradarle cada día a Él. Así que acá dice el versículo 97 del Salmo 119, el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿No? Un amor por la palabra de Dios, un amor por esos mandamientos, porque son verdad, porque me hacen sabio, porque alegran mi corazón, porque traen justamente eso, una visión clara de la vida. Qué tremendo, hermanos, el que entendió el principio de la ley, aunque le costaba vivir, había un sistema, como dije, de sacrificios que le permitía siempre estar en estado de justicia delante del Señor, conforme al rito de aquellos días, hasta que viniera el Señor Jesucristo. Entonces este salmista estaba enamorado de la palabra de Dios. ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Dirá si tuviéramos esto presente todo el tiempo, que de eso se trata, y gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo que nos trae la palabra continuamente y convence nuestras vidas cada vez que estamos errando, cada vez que estamos pecando. El Señor dice, acordate que esto no se debe hacer, acordate, y Él nos da el poder para vivir justamente en una vida de libertad. Todo el día ella es mi meditación. Estoy pensando en tus palabras, Señor, y en mi vida respecto de esa verdad, si estoy o no alineado en mi corazón. Eso es lo que quería decir. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Nuevamente, y unos cuantos años después, el salmista escribía esto: me has hecho más sabio
que mis enemigos, por tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Una persona que tenía permanentemente clara la ley del Señor y quería vivirla y no traspasarla. Claro. ¿No? No ¿Qué va? vivía solo en una intención Sí. por querer llenar su intelecto de Dios, sino que iba a una acción que lo llevaba a un crecimiento. Exacto, no era el conocimiento No, nada. porque el conocimiento, recién pensaba en esto, el conocimiento, el querer incorporar más conocimiento sin ir al otro punto que es el accionar, el obedecer, el ponerlo por obra, nos lleva a tener los oídos embotados. ¿Ya? Exactamente. Siempre el deseo de escuchar, Sí, y nos sí. lleva a querer escuchar lo que yo quiero escuchar, no lo que Dios Exacto. me quiere decir. Una palabra Lo que linda. me caiga bien con la forma que yo quiero, o en la manera que yo me quiero comportar Claro. o que quiero hacer las cosas. Exacto. De eso se trata, ¿no? Y bueno, el salmista aquí tenía una claridad y decía, estos mandamientos están siempre conmigo, los tengo siempre presentes. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Bien. O sea, la gente te puede enseñar, pero cuando ya tenés del Señor, has tomado esa palabra y amo lo que Dios dice, que está bien para mí, ya está, estamos de acuerdo con el Señor. Y por más que haya muchos que me enseñen, ya he entendido por causa de tu palabra, tus testimonios son mi meditación. El 100, más que los viejos he entendido. Fíjese que no necesariamente una persona mayor, adulta, una persona anciana, no es garantía de madurez y no es garantía tampoco de que ha caminado bien en su vida rectamente. Muchos lo han hecho y muchos no. Entonces acá el salmista está diciendo, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Aún la vida de una persona que ama la ley del Señor y que quiere vivir conforme a esa ley, a los mandamientos del Señor, puede ser una persona que corre en ventaja, aunque sea un joven de 15, de 17, de 22 años, de 30, de 50, puede ser aún una persona mucho más madura, más sabia, que una persona grande, 80 y tantos, 90 y tantos, que se jacta de sus logros personales, pero que nunca ha rendido su vida a Dios. Entonces, esa es la comparación que está haciendo el salmista aquí en cuanto a la ley. Fíjense el 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Mal camino ha habido siempre. Desde que el diablo tentó a la primer pareja ahí en el Edén, se generaron dos caminos, el de la vida y el de la muerte, ¿no? Y entonces a partir de allí mucha gente anda por el camino de muerte, por el camino ancho, espacioso, que dice el Señor y dijo en su palabra, lleva a la perdición. Pero aquí la Escritura dice, de todo mal camino contuve mis pies. No quise entrar por allí. ¿Por qué? Porque justamente había un deseo para guardar tu palabra. Sé que hay poder en el hombre, hay libre albedrío, hay libre voluntad para decir, Señor, yo amo tu ley, yo quiero agradarte, Señor, es bueno para mí, no quiero ir por mal camino, Señor, voy a contener mis pasos para no entrar en este camino de error. Ahí lo dejamos en el 101 y finalmente vamos a ir a un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Para poder ver allí el propósito de la ley. Cuando Pablo está explicándole a los hermanos de esa iglesia de aquellos días, la iglesia que estaba allí en Galacia, estos hermanos que necesitaban conocer el propósito de la ley, estaban atravesando severos problemas porque los judíos, los judaizantes se habían introducido en esa iglesia con el propósito de dañar la fe y dañar la comunión que ellos ya tenían con el Señor, cuestionando cosas, tratando de volverlos a la vida según los viejos rituales y según los preceptos de la ley, y ya no era tiempo, no de no obedecer la palabra del Señor, sino de vivir conforme a una dispensación que ya había caducado. Ese es el tema, ¿no? Hoy encontramos una secta muy conocida que es la de los estos hermanos que se hacen llamar hermanos, pero son los adventistas del séptimo día, que hacen, y lo mencionamos, un endiosamiento del día sábado y tantas cosas, y está todo centralizado prácticamente en la ley.
Y ellos no relacionan la vida y la dispensación de este tiempo, que es la dispensación de la gracia, la era del Espíritu Santo, la obra preciosa del Señor, donde te dice, no hay día, es necesario que guardes uno para adorar al Señor por cuestiones de salud y de familia, y de que ese día tu pensamiento sea Dios. Pero si ese día no podés por cuestiones laborales, bueno, otro día te podrás congregar. Pero esta secta condena a las personas que no guardan el día sábado, porque están justamente tomados de la ley a rajatabla, ¿no? Y han impedido que la gracia del Señor y la dispensación esta de la gracia toque sus vidas, conformando entonces una secta, que ya no viven conforme a la Escritura, sino han modificado la palabra. Y es impresionante cuando uno entra a ahondar en la doctrina de ellos, cómo han modificado algunos textos de la Escritura para que digan lo que ellos necesitan que la Escritura diga, ¿no? Así que son aquellos que caerán en el juicio que el Señor habló al final del último capítulo de Apocalipsis, donde dice, hay de aquellos que le añadan una tilde o le quiten lo que ha sido hablado en este libro de la profecía, porque así les será quitada su parte del libro de la vida y les serán añadidas las plagas que hay en este libro. Es tremendo alterar la palabra de Dios. Por eso nos acercamos a ella con sumo respeto, con una gran admiración, porque proviene de un Dios santo, y el propósito de Él es cuando te habla, cuando me habla, es que esa palabra no vuelva a Él vacía, sino que produzca algo en nosotros, una transformación, un deleite por buscarle, por encontrarnos con Él, por vivir para agradarle. Vivir para agradarle no lo hace a Él más Dios, sino que nos hace nosotros más como Él. Nos hace nosotros instrumentos útiles para ayudarle al Señor y ser parte de lo que Él quiere hacer en esta generación para que otros le puedan conocer. Ahí Pablo está explicando necesariamente la explicación a la iglesia de Galacia de aquellos días, en el capítulo 3, versículo 19, el propósito de la ley. ¿Cuál fue el propósito? Y dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pablo, con una revelación muy especial, recuerden que el Señor Jesús se lo llevó al tercer cielo y allí le comisionó alcanzar a los gentiles con un llamado tremendo cuando iba rumbo a Damasco. Pablo recibe y nos da un toque más, porque cuando vemos Éxodo 19 y ese monte humeando y los rayos, los relámpagos, todo ese escenario, también se habla de un toque de bocina, de cuerno de carnero. Bueno, no era el Señor el que estaba tocando precisamente eso, ¿no? Pero dice la Escritura que los ángeles ejecutan trompetas, y bueno, por eso Pablo está dando, añadiendo, ampliándonos el panorama ahí, que estaba Dios el Señor revelándole a Moisés la ley. Ese es el mediador que está hablando, y dice que fue ordenada por medio de ángeles. O sea, había todo ahí, una manifestación angelical en medio de esa manifestación poderosa del Dios eterno, ¿no? Así que Pablo está incorporando un poco más de conocimiento, de revelación de lo que ocurrió allá en el Sinaí en el año 1447 años antes de Cristo, ¿no? Donde el Señor sacó a su pueblo en victoria de allí, del poder de Faraón, de la opresión de Faraón. Y dice aquí, versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice Pablo. La ley no tiene problemas, es perfecta, es recta, convierte el alma, hace sabio al sencillo. La ley está perfecta, no puede una ley destruir al ser humano. Ahora sí le muestra su condición. Eso tenemos que tener en claro. No nos vamos a poner a pelear con Dios. Estás equivocado. Yo si no miento no puedo trabajar, no vendo esto. No, estamos equivocados, ¿no? Usted me ha tocado tratar con vendedores, por ejemplo, y es su herramienta de trabajo, la mentira. Y ofrecer cosas y con las medias verdades y medias mentiras. Y entonces, pero Dios dice que no. Entonces, si es un vendedor cristiano, tiene que estar apegado y amar esa ley que lo protege. Lo va a proteger en su reputación, lo va a proteger a lo largo de toda su vida por tomar uno
de esos mandamientos. Entonces, el problema no son las promesas de Dios, no es contraria. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, pero siempre que vea una promesa de Dios encontrará allí una condición. Yo haré esto si ustedes hacen lo otro. ¿Sí? Nunca vas a ver a Dios entregando, regalando promesas de lo que sea si no hay una condición antes, porque es un Dios santo y Él es el que establece los modos y las formas para las bendiciones que nosotros necesitamos, para la gracia y el favor de Dios. Entonces la ley no es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo? Cuando habla de la promesa, la número uno era la promesa de un Mesías, un Redentor, aquel que vendría por fin a reconciliar al hombre con Dios por medio del sacrificio allí en la cruz. Entonces está hablando de dos tiempos diferentes. La promesa no es contraria a la ley, al contrario, la promesa, Jesucristo vino a cumplir la ley, no a dejarla sin efecto, a cumplirla porque el ser humano no podía llevarla a cabo, era imposible vivir la ley. Jesús vino justamente para eso, para darle un perfecto cumplimiento. Dice aquí, versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estamos hablando del tiempo de la gracia, en donde ya la persona no tiene que ir a ofrecer ningún sacrificio por allí, no hay obras buenas que podamos hacer que nos salven, porque ya la única obra y perfecta la hizo el Señor. Entonces se requiere solo fe. Y tal vez diga, bueno, yo tengo fe en Dios. Bueno, pero el objeto de tu fe, el objeto de nuestra fe, es en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz a favor tuyo. De eso se trata. Entonces, cuando creemos como debemos creer, no solo en la existencia de un ser superior, sino que ese Dios quiere hablar conmigo, que ese Señor quiere perdonarme, que ese Señor me quiere salvar, que ese Señor quiere transformar mi vida y mi generación. Entonces, la idea justamente es otra, es mucho más amplia, y de eso se trata justamente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Antes de que se manifestara Jesucristo, hiciese su obra allí en el Calvario y resucitara al tercer día para darnos vida eterna por medio de la fe en Él, ¿qué había? El sistema de la ley. Solo el sistema de la ley, los rituales, ir a entregar el sacrificio allí delante de los sacerdotes para obtener el perdón de Dios. Era todo un sistema establecido, pero ya Pablo está diciendo, eso ya pasó, es una dispensación pasada, ya no hay obras que tengamos que hacer para alcanzar la salvación porque sería imposible. Ahora había una fe que iba a ser revelada y el objeto de esta fe iba a ser el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo es muy interesante porque es alguien que es un maestro. Ayo se los consideraba aquellos que trabajaban bajo esclavitud en la casa de aquellos ricos potentados de aquellos tiempos, y entonces el ayo era generalmente una mujer, en otros casos un hombre, que trataba con los hijos de los amos, y el propósito era cuidarlos y enseñarles modales, maneras, formas, es decir, ocuparse de los estudios y ocuparse de la formación, ¿sí? Maestros, conductores, protectores, custodios. Entonces, como eran ellos para con los hijos de sus amos, así la ley cumple su trabajo. Primero, mostrarme mi condición, y segundo, al ver mi condición de una persona que le he fallado a Dios en toda la ley, que no ha encontrado el Señor perfección en mi vida a causa de haberle fallado en todos sus mandamientos, ¿qué dice que es el propósito de la ley? Nuestro ayo. Pues, dice aquí, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es el maestro que nos toma de la mano y nos dice, mirá, no has podido cumplir
un solo punto de la ley, no has podido cumplir los 10 mandamientos ni los más de 600 que hay en total, porque no hay poder en tu vida para cumplirlos. Simplemente la ley está para mostrar tu condición y que estás perdido sin Cristo. Entonces la ley te toma de la mano, nos toma de la mano a todos, nos muestra nuestra condición y nos presenta al único que podría perdonarnos, a aquel que cumplió toda la ley en nuestro lugar, que se hizo hombre, que tomó semejanza y forma de hombre para pagar por nosotros y representarnos legalmente allí en la cruz, ofreciéndose una sola vez y para siempre y resucitando el tercer día para otorgarnos entonces por medio de la fe vida eterna. Entonces Pablo le está explicando a la iglesia, dice, pero venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya hemos creído en el Señor, ya no necesitamos estar sujetos y dependientes del sistema ritual de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois, está hablando de una iglesia, hijos de Dios, no está haciendo una generalización, porque no todos son hijos de Dios. San Juan 1:12 dice que los que creen y los que le han recibido son aquellos que han recibido la potestad, un derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Entonces, qué importante que es esto. Pablo está enseñándole a la iglesia, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. De esa manera, la ley ha cumplido su propósito, es mostrarnos nuestra condición, revelarnos quiénes somos delante de Dios, personas que hemos fallado y no tenemos cómo zafar de esa condición, convictos por esa ley, ahora libres por la obra de Jesús en la cruz. De eso se trata, la ley nos toma de la mano, nos acompaña y nos presenta a nuestro Salvador. ¿Sí? Yo te preguntara, ¿te crees una buena persona como solemos evangelizar a la gente? Sí, yo soy una buena persona, no le he hecho mal a nadie, nunca he matado a nadie. ¿Seguro que no has matado a nadie? ¿Le has quitado el saludo alguna vez? ¿Criticaste a alguien? ¿Odiaste a alguien en tu corazón? Dice la Escritura que ya has matado a alguien según el punto de vista de Dios, porque lo has... ¿Vieron esa expresión? A esta persona que me falló le hago la cruz, nunca más. Y en ese odio y en esa determinación estás matando a esa persona, sacándola de tu vida para siempre. Entonces, a veces no somos tan buenos como creemos que somos. No, yo soy una buena persona, yo no le he hecho mal a nadie y amás a Dios en primer lugar. Bueno, no, la verdad que no. Entonces no somos buenas personas. Y has robado y has quitado, te has quedado con algo que no era tuyo. Y no, pero ¿estás seguro? No, y empezamos a evaluar nuestra vida y nos encontramos habiendo hecho cosas malas, feas. Y dice la palabra que aquel que falla en un punto de la ley se hace culpable de todo. Entonces, hermanos queridos, qué bendición que es conocer al Señor Jesucristo. Qué bendición que ha sido que Él entre en nuestras vidas, que nos dé vida eterna, que nos dé el Espíritu Santo para poder vivir, sí, vidas agradables al Señor. El ser humano, desde que recibió la ley, nunca pudo vivir la palabra del Señor y vez tras vez tropezaba y tenían que ir al templo o al tabernáculo y presentar el animalito, el sustituto, para volver a obtener el favor y el perdón de Dios hasta que viniera la promesa del Señor, aquella que sería revelada para luego creer en ella, y esa es la promesa de Jesucristo como el único que puede salvarnos, perdonarnos y el Señor justificarnos delante del Padre. Entonces, ya una vez que cerramos esto, solamente vamos a posicionarnos, no vamos a ver hoy este tema, lo dejaremos para la próxima salida, en el libro Primera de Reyes, y vamos a ver aquí en el capítulo 16, versículo 29, ahí nos vamos a posicionar para que tengas en lo posible en estos días, y por eso te lo adelanto, una lectura de este capítulo 16, 17 y 18 de Primera de Reyes, porque vamos a hablar de algo que Dios hizo tremendo y poderoso, una manifestación sobrenatural de Dios allí en el Monte Carmelo por mano del profeta Elías, para volver el corazón extraviado de su pueblo a Él. Y vamos a encontrar que
tanto el primero como el segundo de los mandamientos, y todos fueron quebrantados por este rey llamado Acab. ¿Sí? Habían pasado 530 años aproximadamente desde que la ley fue establecida allí en el monte Sinaí y se le entregó a Moisés para darla a conocer al pueblo, y pasaron 530 años y nos encontramos aquí en Israel ya con reyes, y uno de los reyes, el peor de todos, fue Acab. Y vamos a leer solamente unos pocos versículos como para dejar la introducción para la próxima vez que volvamos a encontrarnos y volvamos a retomar este tema de cómo Dios se ha revelado desde lo alto. Tenemos algunas cosas más por ver, como por ejemplo el Sermón del Monte, como por ejemplo cómo se reveló el Señor desde el monte llamado la Calavera o el Calvario, cómo Él nos ha hablado desde todos esos lugares, manifestándonos su voluntad, y cómo aquí también lo ha hecho una de tantas veces. Fíjese, Primera de Reyes capítulo 16 y el versículo 29. Primera de Reyes 16, versículo 29. El título de este pasaje es Reinado de Acab. Y vamos a dejar solo como introducción algunos de estos versículos para la próxima vez, como les decía anteriormente, podamos ver en detalle lo que aconteció en esta época. Estamos hablando prácticamente 920 años antes del Señor, casi 3000 años en nuestros días, las cosas que ocurrían y cómo se manifestaban estos hombres que debían haber sido útiles a los propósitos del Señor, estos reyes, sin embargo, hicieron cualquier cosa. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ya a esta altura el reino se había dividido. A esta altura había 10 tribus por un lado, una tribu al sur y la tribu de los levitas ahí entre medio, que era la tribu que se encargaba de toda la actividad espiritual del pueblo. ¿Sí? En aquellos días era un extravío total, pero así estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. Judá era el reino del sur. Y dice el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo, fíjense el detalle, lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es un rey que se dedicó a hacer lo malo. ¿Qué será lo malo? Bueno, traspasar los mandamientos, traspasar las normas, las reglas, los testimonios, los preceptos, los mandamientos del Señor. Eso es hacer lo malo. Y aquí lo peor de todo es que venía de parte de un rey que estaba a cargo de gente, y lo triste de esto es que fueron 22 años de vivir de esta manera. Así que imagínate la barbaridad de cosas que hizo, y fue el peor de todos. Imagínate que a nosotros nos toca 4 años un gobierno y... Tremendo. Imagínate 20 años Tremendo. de alguien perverso. Haciendo lo malo, Wow. ¿no? Destruyendo, porque para colmo la gente que está en poder de decisión mete con esas decisiones a toda la gente, ¿no? En un quebranto, en un dolor, en una aflicción. Y dice que fue el peor de todos. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Fíjense, Jezabel no era cualquier cosa, no era cualquier mujer. Era hija de Edbaal, rey de los Sidonios. O sea, ya arrancó mal y tomó por esposa a una mujer que no era del pueblo de Israel. Y el Señor había dicho y había dado como norma y precepto que no buscaran mujeres de otros pueblos paganos, porque había una sola y sencilla razón, y es que terminarían adorando los ídolos y los dioses de sus mujeres. Ese es el poder de influencia que tiene la mujer. Por eso dice la Biblia que la sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Dios le ha dado un poder a la mujer que es el poder de influenciar a su esposo, pero debiera ser para bien. Es el termómetro del hogar. Imagínense una reina acostumbrada a adorar al Dios de su padre ahí en Sidón,
lo peor de lo peor de lo peor, sacrificios humanos, de lo que te pudieras imaginar, y de repente Acab la toma por esposa. Qué paquetito, ¿no? Y fue y sirvió, esto hizo Acab, a Baal y lo adoró. Se dejó llevar. Se dejó llevar. Déjate llevar. Qué tremendo, hermano. Qué error. Por eso siempre decimos con Cari, para que nunca te lo olvides, dos cosas te marcan para siempre en la vida. Número uno, el haber conocido al Señor. Número dos, la persona con la que te casas. La persona a quien elegís para pasar toda tu vida junto a esa persona. Te va a marcar estas dos situaciones, estos dos acontecimientos son de los más importantes en la vida de una persona. Y aquí vemos a Acab haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Podríamos decir que quebrantó el primer mandamiento de amarlo por sobre todas las cosas. Y quebrantó el segundo. Empezó a adorar ídolos, dioses de los pueblos paganos, ¿no? Porque su esposa lo influenció de tal manera. Y fíjese, no se quedó solamente con eso. Dice el 32, e hizo altar a Baal. O sea, no solo lo adoró, ya le preparó una casita, un altar en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Edificó un templo, edificó un altar a un Dios, que sabemos que detrás de esos ídolos se encuentran los demonios sedientos de adoración. Y dice que allí hizo también Acab una imagen de Acera. Era la diosa de la luna, de la guerra, del amor. O sea, la tenían ahí arriba los sidonios y los pueblos paganos de aquellos días. Lo triste es que Acab también le rendía culto, le rendía adoración. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Primer y segundo mandamiento. Recuerden, los primeros 5 hablan de nuestra relación con Dios y los segundos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Y Acab realmente fue el peor del grado, el peor de los reyes. Y dice que hizo algo. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar. Había ya un deseo, una determinación en su corazón para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahí lo vamos a dejar, para luego continuar la próxima vez que me toque retomar este tema. Pero encontramos allí que a lo largo de 530 años, sumado a 1000 años más, el hombre fue incapaz de vivir la ley de Dios. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y para qué está? Justamente para mostrarnos nuestra condición, como vimos, como un espejo frente nuestro, y para tomarnos de la mano la ley y decir, esta es tu condición, quiero presentarte a quien puede cambiar tu vida para siempre, quien te puede justificar, quien te puede perdonar, quien te puede presentar justificado delante del Padre, Cristo mismo, el Señor. Vamos a orar por esto en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa y podemos ver a través de ella, Señor, tu perfecta voluntad, tu amor y tu protección para con nuestras vidas, Señor, poniendo los límites, Señor, necesarios para no darle ocasión al enemigo que pueda dañarnos. Por eso te agradecemos este tiempo que vivimos, Señor, del tiempo de la fe, de la gracia, Señor, que tú impartes a todo aquel que se acerca a ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por aquellos que están escuchando estas palabras, Señor, que si ha llegado el momento, el día de su conversión, la hora, Señor, para que ellos vuelvan sus corazones a ti, Señor, pueda ser este el momento en donde esas personas sean tocadas por tu Espíritu, Señor, y por medio de la ley, Señor, puedan conocer y reconocer su condición, y a través de ella puedan ser conducidos a Cristo, el único Salvador. Gracias. Señor, oramos, Señor, por nuevas conversiones, oramos por nuevos hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos también tu gracia sobre tu iglesia, en cada casa, Señor, hasta el momento y hasta el tiempo, Señor, que determines en tu corazón, que volvamos, Señor, a reunirnos
juntos como pueblo, como iglesia, en el local allí, en el nombre de Jesús. Entre tanto, renovamos nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, en tu palabra, sabiendo en los tiempos que nos encontramos, Señor, tiempos que ya has anunciado proféticamente, Señor, y que nosotros creemos y tenemos en claro por tu palabra. Padre, gracias, Señor, te rogamos que no haya falta de ningún bien en la casa de tus hijos, Señor, que haya paz en cada uno de los hogares, tu bendición y tu provisión sobrenatural en la casa de cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que haya abundancia de tu presencia en el nombre de Jesús en cada casa, en cada hogar, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, papá. Amén, y amén. Gracias, Señor. Amén. Qué hermosa palabra, tremenda Gracias, palabra Jesús. del Señor. Nos preparamos con la tarea que nos dio de leer Primera de Reyes, capítulo 16, 29, el 17 y también el 18, para que tengamos en claro de lo que nos va a hablar. Preciosa palabra del Señor ahí, para no tener en poco todo lo que Él ha dejado para nosotros. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí hemos llegado. Les amamos mucho, los extrañamos un montón. Abrazo, pero quédese en su casa, cuídese, sea obediente para que nos vaya bien. Predique siempre que pueda hacerlo a través de las redes sociales. No se vaya a tomar mate con la vecina. No es el tiempo ahora. Predique a través de las redes, a través Use bien las redes sociales. Llamando por teléfono. Y que esa sea nuestra tarea. No se pelee con nadie, no tire palos a nadie, no hagan nada que afecte su testimonio. Recuerde que usted y yo conformamos la novia de Cristo, que el Señor va a venir a buscar sin mancha y sin arruga. Así que no arrugue sus vestiduras. Usted ha recibido el perdón del Señor, vestiduras resplandecientes. No haga daño. Las redes sociales son un instrumento, son una herramienta. Úselas bien, con sabiduría, para predicar del Señor y para reflejar y mostrar su testimonio de vida, de que es un verdadero hijo, una verdadera hija del Señor. Les bendecimos. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.